Vamos primero con la anatomía, pero antes de eso siempre recordar, ¿no es cierto? Recordar que los riñones y el sistema urinario, sencillo nada más. O sea, el riñón, su origen es mesodérmico. Recordar simplemente que en la embriología los riñones, ¿no?, inician su formación en la cuarta semana, ¿ok? En la cuarta semana tienen el primer proceso que se forma son, ¿no?, los pronefros. Primero aparecen como pronefros, luego vienen los mesonefros a partir de la quinta semana. Los pronefros son, acuérdense, de céfalo-caudal, o sea, todo empieza de céfalo-caudal. Entonces, ¿no?, hay 11 formaciones celulares llamadas pronefros que después se organizan a lo que ya va a ser el futuro glomérulo en los mesonefros y termina en los metanefros alrededor de la semana sexta, formando ya lo que vendría a ser el esbozo del riñón, ¿no?, siendo ya la producción, ¿no?, de orina a partir de la semana 12. Definitivamente, paralelamente a esto, empieza a partir, ¿no?, del ectodermo, la formación de la vía urinaria, del uréter y de la pelvis, ¿no?, del ectodermo. Entonces, más o menos en paralelo para formar lo que viene a ser el riñón. Los riñones, dos órganos más o menos de 150 gramos promedio, entonces, ¿no?, aproximadamente 100, cada uno de estos tiene 150, ¿no?, gramos en promedio. El rango está entre 110 y 170 gramos, que tienen más o menos un tamaño aproximado, ¿no?, de largo de 12 centímetros, más o menos 2 aproximadamente, por 6 por 3 centímetros en tamaño. Son órganos retroperitoneales, netamente, como decíamos, de origen, ¿no?, mesodérmico, y vejiga-uretra de origen, endodérmico, ¿no es cierto? La circulación es típicamente terminal. Vamos a ver cómo la circulación es importantísimo, porque esta circulación que tienen de tipo terminal es la que genera infartos. O sea, siempre esa circulación sin colaterales es la que genera infartos. O un órgano que se puede infartar porque la circulación es terminal. Recordar siempre que estos órganos retroperitoneales, que están aproximadamente entre D11 y L3 en la posición, que es otra de los conceptos que es clarísimo, y la forma del órgano, que es en forma de frijol, ¿no es cierto? Entonces, que tiene en el polo superior, las glándulas suprarrenales que hemos revisado ya en endocrino. Entonces, estos órganos son dos, los dos riñones. El más bajo siempre es el derecho, debido a la posición del hígado. O sea, el derecho es más bajo que el izquierdo siempre. Y respecto a las venas, ¿no?, la vena izquierda es la más larga. ¿Y esto por qué tiene importancia? En los trasplantes. O sea, realmente el riñón izquierdo siempre es el preferido. Si tienes que escoger entre dos, siempre es el preferido cuando se hace un trasplante de un donador vivo. ¿Por qué? Porque da mayor posibilidades ¿no?, para la inserción, para tener mayor muñón de lo que es el pedículo vascular, ¿no es cierto? Entonces la vena izquierda es la más larga. La circulación es interesante porque esta circulación fundamentalmente parte de dos arterias renales que algunas veces pueden tener hasta un 15% de las personas, variables, pueden tener una arteria adicional. Si tiene una arteria adicional, suele la mayor parte de las veces, ¿no?, estar hacia los polos, y esa arteria se llama arteria polar. Ya existen variantes anatómicas que pueden generar lo que se llaman las arterias polares. Ok. Esta circulación, ¿no?,
característicamente es parte la arteria, vamos a ponerlo en rojo, parte de la arteria renal de la cual van a salir arterias segmentarias, ¿no? Esta es la arteria renal principal, arterias segmentarias, de ellas saldrán arterias, ¿no?, interlobares, entre los interlobares, de ellas salen unas arterias llamadas arterias arcuatas, y es que generalmente hacen ángulo de 90 grados prácticamente, y de estas arcuatas van a generarse las interlobulares o interlobuliares o interlobuliares. Lo vamos a ver después en un esquema, ¿ok? Hacemos un croma, pero esto es importante. Entonces, la arteria renal, vienen pequeñas arterias, las primeras ramas que se llaman las ramas segmentarias de la arteria renal, de ahí las interlobares, las arcuatas, de estas arcuatas las interlobulares, y de estas interlobulares se van a generar las arteriolas aferentes. Esto es importantísimo. Entonces, esta es la circulación que termina siendo no es terminal. ¿Por qué? No hay, a partir de las segmentarias, ya no hay, ¿no?, colaterales de ningún tipo. Y entonces estas, ¿no?, de cada interlobar, ¿no?, en cada interlobar que tenga, que ¿cómo se llama?, se obstruya, vamos a tener todo un área de infarto renal. Entonces, esa es la posibilidad de generar un infarto renal. Anatómicamente nosotros vamos a ver que el riñón, y justamente ahí vamos a explicarlo en este pequeño croma, vamos entonces a explicarlo un poco más en grande, en el croma. Pongámoslo en el croma, a ver. Entonces, tenemos nosotros, habíamos dicho, la arteria renal, la arteria interlobar, entonces tenemos la arteria renal segmentaria, y esta es la pequeña segmentaria, por eso que muchas veces no se menciona, porque de ahí salen las interlobar, arcuata, interlobular o lobulillar, de ahí la aferente. Esta arteriola aferente dentro del corpúsculo o glomérulo, acuérdense que la unidad funcional es la nefrona. Entonces, a partir de ahí, ahorita vamos a ver la unidad funcional de la nefrona. Entonces, llega a la corteza donde están las nefronas. Si se dan cuenta acá, estas son las arcuatas, y ahí parten las interlobulares, ¿no?, interlobulillares o interlobulares, que de ahí van a ir saliendo una arteriola aferente a cada nefrona. La nefrona es la unidad funcional. Recuerden que la nefrona está constituido, si nosotros pusiéramos así, de esta manera, ¿no?, el glomérulo, el corpúsculo renal y todo su sistema, todo el sistema tubular, que es parte de la nefrona, Y entonces, a partir de ahí, la arteriola aferente, cuando entre, lo vamos a volver a ver, cuando entre al glomérulo, justamente va a formar un ovillo de capilares. ¿Cuántos capilares formará? Forma entre 4 a 8, promedio 6 capilares, que se van a, ¿no?, entremezclar, y al final ahí se va a generar toda la filtración, ¿no?, toda la filtración, para que al final salga como arteriola eferente, ¿no? Entonces, de un glomérulo sale la arteriola eferente, y esta va a generar después una red de capilares peritubulares para dar las vasas rectas al final y generar ya el sistema venoso. Entonces, pregunta clásica, o sea, ¿de dónde proviene la arteriola aferente? De la interlobular. ¿De dónde proviene la interlobulares? De la arcuata de la interlobar, y esta viene ya de la arteria renal. Si ustedes ven acá en el sistema de drenaje, vamos a tener, ¿no?, cálices menores. Estos son cálices menores, y cada cálice menor tiene
va hacia un cáliz mayor, que puede ser entre 3 y 4 cálices mayores. Entonces, nosotros tenemos acá las pirámides donde están los, fundamentalmente, túbulos colectores. Entonces, los túbulos colectores, ¿a dónde drenarán? A un cáliz menor. Y estos cálices menores a un cáliz mayor. Y este es ya el sistema de drenaje hacia lo que es la pelvis renal y el uréter. ¿Ok? Entonces, esa es básicamente la anatomía. Entonces, nuevamente, acuérdense, si esta es la corteza, un buen riñón en una ecografía, ¿qué cosa demostrará? Una buena diferenciación córtico-medular. ¿Qué significa que una ecografía nos diga mala diferenciación córtico-medular? Entonces, eso significará que la enfermedad ha destruido parte del tejido y la zona más sensible en destrucción es la yuxta, ¿no? Medular. Entonces, esta es la zona cortical y la zona medular. ¿Se dan cuenta? Lo estamos ahí viendo. Zona cortical y la zona cortical y medular. Acá hay dos tipos de nefronas. Las nefronas que están cercanas a la arteria arcuata, que están justo en este borde, son las arterias yuxtamedulares. Y estas arterias, son las nefronas yuxtamedulares. Y estas nefronas yuxtamedulares son las más grandes y las que tienen, ¿no?, los túbulos más largos, más profundos. Son los que ejercen, pregunta examen, las yuxtamedulares son los que ejercen la mayor hiperosmolaridad, ¿no? Es decir, el sistema de contracorriente más efectivo. Entonces, esas son las que generalmente concentran más. Por eso es que cuando comienza a dañarse el riñón, una de las primeras cosas que uno pierde es la capacidad de concentración, ¿ok? Entonces, estas yuxtamedulares son generalmente las primeras en no sacrificarse, sino en ser más sensibles al daño crónico. Y van perdiendo justamente la diferenciación, se van fibrosando. Porque ¿qué es lo que pasa con cada glomérulo? Tenemos aproximadamente 1 a 1 millón, a millón y medio, a millón punto 5 de glomérulos por riñón. Aproximadamente 1 millón, 1.2 millones, ¿ok? Por riñón. Vamos a ir perdiendo a lo largo de los años, obviamente, nefronas completas. Cuando una nefrona se enferma, se infiltra y se fibrosa, eso se llama nefroesclerosis. Y entonces, un paciente, una persona que ustedes le hacen bien su depuración y le hayan una tasa de filtración de 40%, ¿qué significa? Hay una buena correlación. Probablemente de 10 nefronas que ustedes saquen en una biopsia, solamente 4 van a estar sanas. O sea, de 10, solamente 4, porque tienen 40% de filtración. Hay una correlación muy buena entre eso. Doctor, el paciente tiene 60% de filtración, biópsialo, porque todavía puedes obtener 6 nefronas de 10, que es el promedio en una biopsia. Hay biopsias hoy en día, las biopsias hoy en día deberían sacar aproximadamente unas 20 nefronas en una biopsia, ¿no?, dirigida. Y las quirúrgicas obviamente sacan 50 nefronas, ¿no? Entonces hay diferentes métodos. Cuando se hace muy bien guiado a través de lo que es la radiología intervencionista hoy en día, se sacan un promedio de 18 a 20 nefronas. Pero ¿cuál es el problema? Se necesitan mínimo 6 nefronas para un diagnóstico, idealmente 10. Entonces, cuando tienes un paciente que ya tiene menos de 50% de depuración, la posibilidad de que no puedas hacer un diagnóstico es muy alta, o la posibilidad de que obtengas muchas nefronas ya esclerosadas es tan alta que ya la indicación de biopsia queda de lado. O sea, menos de 30 de depuración ya está contraindicada la biopsia para el diagnóstico. Generalmente se biopsia por motivos más que todo académicos, pero menos de 30 de depuración ya está contraindicada la biopsia. Se recomienda que toda biopsia esté por encima del 30% de depuración. De esto está exento obviamente el daño, ¿no?, el daño agudo. Recuerden que el daño agudo es importante, o sea, va a haber nefronas que claudicaron pero que se van a recuperar. No es nefroesclerosis el problema. La nefroesclerosis se da en el daño crónico. Recordemos que el daño crónico, ¿cuál es el tiempo? El corte, 3 meses. De menos de 60, ¿de qué? De depuración. Entonces regresemos nuevamente a esto. Entonces las corticales, las nefronas corticales, estamos ahí haciendo el punto,
no sé si me siguen el punto acá, las nefronas, también el punto, las nefronas corticales, ¿no? Son la mayoría de ellas, ¿no? Casi el 90%, estas son las que se encargan sobre todo de la filtración, ¿ok? Mientras que de la reabsorción, especialmente de darle concentración a la orina, las yuxtamedulares, ¿ok? Entonces, ¿cuánto suele tener esta corteza? Normalmente 18 a 20 milímetros, estamos hablando de aproximadamente 2 centímetros de grosor. Cuando tenemos una corteza medular que se reduce, quiere decir que ha perdido, en una ecografía eso es sinónimo de daño. Entonces, menos de 11 milímetros de corteza, ese riñón se considera prácticamente perdido, ¿ok? O sea, menos de 11, ¿no? Hasta 12 yo todavía puede ser salvable. ¿Y por qué esa cifra es importante? O sea, nos podrían ponernos, decir, un paciente que tiene una uropatía obstructiva, ¿qué va a pasar con una apatía obstructiva? Vamos a, acá podemos todavía hacerle un garabato, vamos a ponerlo mejor en blanco. Si ustedes tienen una apatía obstructiva, esta pelvis va a terminar así, miren, va a terminar así. Esta pelvis va a terminar de esta manera, es una uropatía obstructiva. O sea, esta pelvis va a ser una hidronefrosis. Entonces, y esto se puede medir por grados. Entonces, en una uropatía obstructiva, la presión intrarrenal que va a ir transmitida hacia los glomérulos y va a ir esclerosando los glomérulos progresivamente. ¿Qué va a suceder? Va a necrosar progresivamente eso y se va a ir reduciendo, obviamente conforme se vaya esclerosando, se va a ir reduciendo la capa cortical. Entonces, si yo tengo un paciente con hidronefrosis por una uropatía obstructiva crónica, un paciente que tiene un cáncer, por ejemplo, causas de uropatía obstructiva, ¿no? La más frecuente, obviamente, hoy en día son fundamentalmente las neoplasias, ¿no? Las neoplasias, la pelvis congelada, las neoplasias retroperitoneales que obstruyen ambos uréteres. Y entonces ese tipo de uropatía obstructiva uno puede salvar colocándole acá un catéter. Uno le coloca un catéter hacia afuera por la espalda. ¿Cómo se llama ese? Ese se llama nefrostomía. Vamos a ponerlo en otro color. Eso se denomina nefrostomía. Uno puede colocar una sonda nefrostómica a este nivel y entonces uno puede salvar. Pero vale la pena el procedimiento invasivo siempre y cuando esta corteza sea mayor de 11 milímetros. ¿Se dan cuenta? Doctor, me salió con 10 milímetros, riñón perdido. O sea, no vale la pena. Tengo un riñón, el derecho, con una corteza de 10 milímetros y la izquierda con una corteza de 14. Ya, solamente ponle el catéter. La pregunta podría ser, ¿cuál es la actitud? Solamente le colocas a la que tiene 14 milímetros. Entonces, eso es importante. Esta se va adelgazando. Entonces, como le decía, acá tenemos nosotros los glomérulos y acá están las arteriolas aferentes, que vienen ¿de qué? Las que se profundizan, las que ven acá, estas pequeñas arterias se llaman interlobulares o interlobuliares. De las dos maneras las pueden escribir, interlobulares o interlobuliares. Estas son ramas de las arterias arcuatas que ven acá, las arcuatas. Estas arcuatas provienen de esta que es la interlobar. Esta es la interlobar, ¿se dan cuenta? Ahí. Y estas provienen de las segmentarias, que estas han provenido de la arteria renal, ¿ok? Y entonces de ahí salieron las arteriolas aferentes hacia lo que es, y eso es lo que se llama una circulación de tipo terminal. Entonces se va a infartar dependiendo dónde el trombo, ¿no? se coloque ¿Qué enfermedades me puede generar trombosis arterial, además de venosa? Pregunta examen. O sea, trombosis venosa yo sé que las trombosis venosas, sí, que las trombofilias primarias, secundarias, que el cáncer, ya. Trombosis venosa profunda lo sabe hasta cualquiera, pero una trombosis arterial, una enfermedad que te genere trombosis arterial además de trombosis venosa,
síndrome antifosfolipídico. Entonces, síndrome antifosfolipídico me produce tanto trombosis venosa, ¿no? Tanto trombosis arteriales como venosas. Y obviamente las arritmias, la fibrilación auricular me puede producir grandes trombosis arteriales, mesentéricas, renales, etc. Entonces, eso tener en cuenta como patología vascular. Recuerden que todo el riñón se puede perder porque se tapó completamente la arteria, y una trombosis completa, claro, podría ser por una gran trombo en una arritmia, pero sobre todo recordar, por ejemplo, vasculitis de vasos grandes como Takayasu, pues pueden cerrar completamente la arteria renal. Una disección de aorta abdominal que comprometa justamente el nivel renal me va a provocar la pérdida de los riñones. Entonces vamos dándole ahí cifras. ¿Cuánto creen ustedes que sea la cantidad de sangre que ingresa a ambos riñones por minuto? Eso se llama el flujo sanguíneo renal. El flujo sanguíneo renal es el 20% del gasto cardíaco. No se olviden nunca eso. Es el 20% del gasto cardíaco. Eso fluctúa entre 1000 y 1500 mililitros. Promedio 1100 a 1200, ¿no? Lo clásico es que uno diga que esto sea 1200 aproximadamente. Entonces, todo lo que entra por la arteria renal van a ser el 20% del gasto cardíaco. Y esto se va a distribuir, el 50% de todo ello llega a la corteza, o sea, a la corteza, llega el 50% y va a ingresar al glomérulo, o sea, ingresa a la nefrona en realidad, o sea, a los glomérulos, que es la parte inicial de la nefrona, van a ingresar este 50%, que es 600 mililitros aproximadamente. Entonces, esto que ingresa se llama, que todo lo que llega a las nefronas se denomina flujo plasmático renal. El flujo, entonces, el flujo sanguíneo es el total que llega al riñón. El flujo plasmático es lo que llega a ese millón 200.000 nefronas en cada riñón. Ese es los 600 mililitros. Y estos 600 mililitros que ingresan a la nefrona, de ahí va a venir su túbulo, ¿no? Esto que ingresa a la nefrona con su arteriola eferente, se va a filtrar, porque hasta el ovillo, ¿qué cosa se va a filtrar? Se va a filtrar nuevamente el 20% del total. ¿Qué significa eso? 120 mililitros se filtrará. Por minuto, miren, por minuto. O sea, de estos 1200 que llegaron, 120 mililitros se filtrarán. Y se reabsorberá, ¿cuánto? Se va a reabsorber 119 mililitros por minuto, para terminar produciendo aproximadamente 1 mililitro por hora, ¿no es cierto? Aproximadamente 1 mililitro por minuto, perdón. 1 mililitro por minuto, ¿no? Para darle más o menos la producción de orina 60 mililitros por hora. Entonces, eso es más o menos digamos, haciendo un parangón. Porcentualmente ya sabemos nosotros, 20% del gasto cardíaco, el 50% de lo que ingresa al riñón se va a las nefronas en total, a los glomérulos en realidad, entra al glomérulo ese 50%, se filtra el 20% y se reabsorbe casi todo, ¿ok? Entonces, y se excreta aproximadamente el 1%. Entonces, vamos a ver que entonces las grandes funciones, adelantándonos, la primera, la filtración. Entonces, la filtración es fundamental. La gran primera función va a ser la filtración. De ahí viene como otra gran función la reabsorción. Y obviamente hay sustancias que no se van a filtrar, sino incluso se filtran y se reabsorben por completo, pero hay que de todas maneras eliminarlas y se van a secretar. Entonces esas son las tres grandes funciones urinarias propias: filtración, reabsorción y secreción, FRS. ¿Ok?
filtración, reabsorción y secreción fundamental. Y hay que conocer muy bien toda la vascularización, porque recuerden que es un órgano, el órgano con mayor cantidad de flujo sanguíneo, no por gramo, sino en total. O sea, el más irrigado, porque perfundido es por gramo. Acuérdense que el más perfundido es la hipófisis, pero es pequeñísimo la hipófisis, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiene la hipófisis? 600 miligramos. O sea, es un órgano minúsculo. Este de acá tiene 150 gramos, promedio, entre 100 y 150 gramos de peso, y entre los dos riñones reciben el 20% del gasto cardíaco. Y entonces, nuevamente, para recordar lo que acabamos de ver, no se olviden, entonces tenemos nuestra arteria renal, de ahí tenemos nuestra arteria segmentaria pequeña, de ahí vienen las ¿no? Esta de acá, las arterias interlobares, Estas arterias interlobares van a dar las arterias, las que se ponen, ¿no? Las que hacen ángulo 90, arcuatas. Y estas arcuatas, aunque acá no se vea, darán las interlobulares o interlobuliares. Interlobulares o interlobuliares, que al final estas darán las arteriolas aferentes. ¿Ok? En el drenaje, nosotros tenemos acá en la corteza, ya sabemos, si ampliamos esto, ¿no es cierto? Si ampliamos esto, tenemos acá la arteria arcuata, acá tenemos la cápsula, y acá vamos a tener la corteza. Esta corteza, que suele medir aproximadamente 20 a 25 milímetros, va a tener acá los pequeños, acá están las arterias las arterias interlobulares o interlobuliares, y sus arteriolas aferentes. Y cada una de estas tendrá un glomérulo. Acá están los corpúsculos glomerulares. Estos corpúsculos glomerulares, como decíamos, el 90% están en la corteza, ¿no? En la corteza propiamente dicha, y un 10% están yuxtamedulares. Yuxtamedulares son los más grandes, un 10%, que son los que tienen al final, los que producen la mayor hiperosmolaridad. ¿Ok? Son los que producen mayor hiperosmolaridad, porque generan los túbulos más profundos, ¿no? O sea, las asas más profundas que pueden generar. Recuerden que la hiperosmolaridad, la orina hiperosmolar, es responsabilidad ¿de qué? Del sistema contracorriente Lassa, especialmente de qué tipo de glomérulo. Pregunta, las yuxtamedulares. Entonces, de las yuxtamedulares, eso es fundamental. Recuerden que acá después se generarán los túbulos colectores, ¿no? Para drenar en el cáliz menor, que van a terminar en el cáliz mayor, la pelvis y el uréter. Ok, entonces, corteza, médula. Y entonces, de toda esta estructura, como habíamos dicho, ¿no? Viene la arteria arcuata o arciforme, arcuata o arciforme. Y de ellas, habíamos dicho, sale ¿cuál? La arteriola, la arteria interlobular o interlobular. Ok, para decirlo. Entonces, la nefrona, ¿qué viene a ser? La nefrona es la unidad funcional. La unidad funcional, ¿ok? Esta unidad funcional y estructural, fundamentalmente, tiene sus partes bien definidas. Entonces, la nefrona va a tener el corpúsculo renal, ¿no? ¿Por qué uno diría, doctor, no sé el glomérulo? Es que el glomérulo es todo el ovillo con toda la estructura que vamos a estudiar. Recuerden que este ovillo vascular tiene la célula podocitaria que la rodea, que es en realidad el epitelio visceral.
tiene la célula mesangial que la sostiene, pero la defiende y tiene una matriz mesangial ahí. Ahora vamos a ver eso. Entonces todo está rodeado por una cápsula. Esta cápsula, la cápsula de Bowman, en realidad es una estructura capsular, ¿no? Está la cápsula propiamente dicha y por debajo de ella está el epitelio parietal. Las células parietales. Porque las células viscerales son dentro del glomérulo. Vamos a ver que las células viscerales son los podocitos. Son los podocitos que, concepto, son las células más especializadas del riñón. ¿Ok? Son las células más especializadas del riñón. Entonces, nuevamente, la nefrona, entonces, es la unidad funcional y estructural más importante del riñón, ¿no? Del riñón, de todo el sistema urinario. Entonces, acá se va a formar no solamente la orina, ¿no? Bajo las funciones de filtración, reabsorción y secreción, sino también se van a dar el control de la presión arterial, ¿no? El control de la producción medular, ¿no? de hematíes a través de la secreción de eritropoyetina, o sea, las funciones netamente endocrinas características y el control del agua. Entonces, la nefrona como estructura tiene estas dos partes. El corpúsculo renal, algunos le llaman a todo esto simplemente glomérulo, pero recuerden que el corpúsculo renal tiene el glomérulo y la cápsula de Bowman, y la estructura tubular, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, ¿no? Que tiene el asa delgada y el asa gruesa, y el túbulo contorneado distal. Entonces decíamos que las nefronas, tenemos dos tipos de nefronas, las corticales con asa de Henle cortas, donde fundamentalmente se da el filtrado, son el 90% de todas, y las yuxtamedulares, que son las que tienen asas largas y donde se da fundamentalmente la gradiente hiperosmolar. Estas son el 10%. Entonces, eso tiene que quedar clarísimo, esta es la nefrona. Entonces tenemos así, nuevamente, la estructura. Entonces vamos a ver, cada nefrona de este 1.2 millones aproximadamente, 1.200.000 promedio, ¿no? Que tiene cada riñón. Entonces van a ser suplidas, como dicen, por la arteria arcuata o arciforme. De esta sale la arteria interlobular o interlobular. Y de ellas la arteriola aferente. Obviamente es más corta, simplemente para el dibujo vamos a tener acá el glomérulo en sí, que es este loburio. Pues uno diría, solamente es el hecho de formar capilares. No, porque este capilar, si uno lo ve, lo vamos a ver más en concreto en un momento, este capilar está rodeado, tiene toda una estructura de sostén mesangial, la matriz mesangial, y tiene toda la estructura de filtración, de ultrafiltración, que le da la célula, el epitelio visceral llamado célula podocitaria, ¿ok? Y vamos a ver toda esa estructura. Entonces, una vez que se forma el ultrafiltrado, sale la arteriola eferente y va de ahí generar, ¿no? Va a generar ya los capilares y las células rectas, ¿no? Las vénulas rectas. Entonces, esta cápsula, esta zona de la cápsula tiene un espacio. Este es el espacio de Bowman. O sea, este espacio, si ustedes se dan cuenta, aquí la cápsula, aquí se unen las células. Este espacio se llama espacio de Bowman, también llamado espacio urinario. Espacio de Bowman, o también llamado espacio urinario. Ahí es donde va el ultrafiltrado, que al final va a ir hacia el sistema tubular. Esta cápsula, como habíamos dicho, está formada por la cápsula netamente fibrosa, y por el epitelio. Va a tener ahí el epitelio
visceral, que es importante. No, perdón, el epitelio visceral es el que está alrededor de los vasos, ¿no? Y este es el epitelio parietal. Es importante porque aquí también se puede asentar complejos inmunes a ese nivel, ¿no? Especialmente aquellos que afectan lo que se llama las lesiones, las típicas lesiones que producen extracapilares o llamadas también crecientes o semilunas a este nivel, sobre el nivel de la cápsula y el epitelio parietal. Entonces, todo esto es la estructura extracapilar, ¿no? Junto con la matriz mesangial. Entonces, esta estructura la vamos a definir muy bien y esta es la estructura externa. Todo el ultrafiltrado va a ir hacia el túbulo proximal, ¿no? Va hacia el túbulo proximal, que después va a generar el asa de Henle delgada, de ahí viene el asa de Henle gruesa y el túbulo distal. Cada túbulo distal conectará por lo que se llama, ¿no? Hay una zona que le llaman el túbulo conector, que es el túbulo distal, ¿no? El túbulo distal que se va a conectar hacia el colector, hacia el conducto o túbulo colector, ese es el túbulo conector. Y es importante porque ahí es donde cambia las células epiteliales. Recuerden que todo esto está tapizado por un grupo de células epiteliales tubulares. Células epiteliales tubulares que van a modificarse al llegar al túbulo colector. Cuando llega al túbulo colector, esto se va a modificar y va a generar dos tipos de células especializadas: las células principales y las células intercalares que vamos a ver.